¿Y de palancas quedó todo clarito? ¿Para los que vinieron? Sí. Sí, profesor. Ya. Bien, entonces, volviendo a la primera clase del planos, ejes y movimientos. Ustedes entonces reconocían que en torno a los tres ejes ocurrían 6 tipos de movimientos, ¿sí? Y siempre eran rotacionales. O sea, en torno a un eje, por ejemplo, antero-posterior, una rotación desde abajo hacia arriba era abducción y otra rotación en este sentido era aducción. Lo mismo para el vertical, lo mismo para el lateral. Los puntos de rotación en un plano son los ejes y permiten, vuelvo a decir, generar movimientos rotacionales en ese punto y que reciben su nombre propio, ¿ya? Que son los 6 movimientos tradicionales: flexo-extensión, abducción-aducción, rotación interna y externa, ¿sí? Bueno, esos movimientos que uno aprecia con la vista, a simple vista, valga la redundancia, de segmentos corporales, eso es considerado movimiento osteocinemático, o también llamado movimiento osteokinemático, para diferenciarlo de los otros movimientos que uno no puede apreciar con la vista, vuelvo a decir, a simple vista, que son los movimientos ocultos dentro de la superficie articular, ¿ya? Y eso recibe el nombre de artrocinemática o artrokinemática. Entonces, la osteocinemática se encargará de poder determinar que los movimientos funcionales, los movimientos normales, son aquellos que yo puedo observar, que rotan en torno a los tres ejes y se convierten en los movimientos tradicionales. Pero aquellos que yo no puedo mirar u observar, y que tengo que primero aprender la superficie anatómica de los huesos, ver cómo se contactan y cuáles son las restricciones y las facilitaciones que tiene respecto al movimiento, es lo que me va a permitir saber cómo se mueven entre sí. Entonces, una superficie y otra tienen puntos de contacto que yo no los puedo mirar, porque no van a andar con un bisturí, abrir un tejido para decir, el cóndilo está rodando, se está deslizando, se está moviendo en tal sentido. Pero sí, aprendiendo anatomía, van a poder recordar cómo es la superficie normal y determinar cómo ocurre ese movimiento mediante memoria. Entonces, lo que puedo ver es esto, pero lo que no puedo ver es lo que recibe el nombre de artrocinemática. Y tradicionalmente los movimientos de rotación son los que conocemos como giros en torno a un eje, y que ahora vamos a darle un poco más de características a ese giro en torno a un eje, porque hasta el momento esos giros en un eje han sido siempre respecto de un eje perpendicular a un plano. Entonces, si este es el plano sagital y este es el eje perlateral, el movimiento ocurre de esta forma. Pero va a ocurrir que también los ejes se pueden deslizar en el plano o pueden inclinarse en el plano y manteniendo la rotación. Entonces esto puede seguir girando, pero en un momento el eje se va cambiando de posición. Y es lo que ocurre naturalmente en todas las articulaciones, porque no somos piezas herméticas y complementadas 100%. Siempre van a haber irregularidades en la superficie que hace que en un momento esta superficie convexa sea más ancho en este sentido, sea más angosto en este, y por lo tanto al tratar de rodar o girar va a tener distintos puntos de contacto. Entonces, pero, profe, en esa oscilación, el punto de inervación, no, de contacto de contacto se mantiene. se mantiene, pero se puede cambiar o alterar en las ambas superficies. O sea, es esto. Te das cuenta cómo es el puntero, ¿cierto? Ujú. Y esto puede ser igual a una superficie articular. Entonces yo lo apoyo en una superficie. Y gira ahí. Claro, ya. Ya, ahí está girando en un punto, al medio. Ujú. Hacer esto. Pero si yo empiezo a hacer esto, inclinarlo, y al rotar, ya no es el punto en medio, sino que toco acá. Lo mismo que si lo inclino hacia el otro lado, va a cambiar acá. Desde acá pasó acá. Entonces, los distintos puntos de contacto son los que se van a describir ahora en la artrocinemática. Y los deslizamientos son los mismos denominados translaciones o traslaciones. Entonces, los deslizamientos, que son características de las articulaciones planas, normalmente,
que es fácil ver que una superficie lisa y otra hacen esto, se deslizan, ¿cierto? Pero también hay superficies que pueden ser unas convexas y otras cóncavas. Y puede deslizar, esto también es un deslizamiento. ¿Como la mandíbula? Como la mandíbula cuando hace apertura y cierre. Cuando el cóndilo encaja en la rinoide temporal y empieza a hacer esto. Que es distinto a la rodadura, que es lo que vamos a ver ahora. Ya, rodar es como una pelota en un suelo, un neumático en el suelo. Ya que rodar es eso. Rodar y deslizar es eso. Y girar o hacer rotación o spin es eso. Entonces, esos son movimientos que van a ocurrir, y muchos de estos movimientos astrocinemáticos son movimientos automáticos, ya, fisiológicamente normales, para acomodar la articulación a medida que se mueve. Ya, porque vuelvo a decir, cualquier superficie convexa que uno pretende pensar que es redonda, esférica, no lo va a hacer 100%. Entonces en algún momento va a tener una superficie para rodar y después se hace un poquito más plana y va a poder deslizar. ¿Ya? Y por lo tanto esas irregularidades hacen que se convierta en esta astrocinemática en pequeños movimientos que no miro y que ocurren normalmente. ¿Ya? No son movimientos anormales, son normales para lo que se llama el juego articular. ¿Ya? Para que las articulaciones cumplan con sus movimientos globales o astrocinemáticos, necesito que estos pequeños movimientos ocurran de manera natural para evitar restricciones, para evitar erosiones, para evitar compresiones en las superficies que sean innecesarias. Ahora, eso es lo que va a ocurrir en una superficie articular. Después van a haber unos personajes que los van a utilizar para evaluación, para tratamiento de cualquier afección musculoesquelética. Porque manipulando una articulación en giro, en rodadura o rodamiento y en deslizamiento, yo puedo lograr aumentar el juego articular y aumentando entonces los rangos de movimientos globales o los movimientos osteocinemáticos. Entonces, cuando se habla de rotación, es una superficie, como puede ser la pizarra, un punto en esa superficie, y uno espera que para que el punto se mantenga siempre en el mismo lugar, las fuerzas que lo van a hacer rotacional o rotar son equivalentes. Si una fuerza fuera mayor que la otra, ¿qué pasaría? Se va a salir del eje, o el eje se va a desplazar. ¿Ya? Y eso es lo que normalmente puede ocurrir cuando hay grupos musculares en torno a una articulación que son de distinta potencia, de distintas fuerzas. ¿Ya? Entonces el giro, que también se dice spin, es una superficie que en este caso se va a ilustrar como convexa y sobre una cóncava, y donde ahí hay un punto de contacto entre las dos superficies. Y lo hace girar, ¿cierto? En este caso dos fuerzas que pueden rotar esta estructura. Entonces, son sinónimos decir giro, rotación o spin. Salvo que rotación se conoce más para movimientos osteocinemáticos, y el giro y spin son términos más apropiados para describir la artrocinemática. Pero siguen siendo lo mismo. El giro osteocinemático es un eje donde las estructuras rotan en torno a ese eje. Entonces yo tengo el eje anteroposterior de hombro y por lo tanto entiendo que en ese eje mi cabeza humeral va a tener un movimiento de rotación en esa dirección y otra rotación en aducción hacia esta dirección. Y el giro artrocinemático es lo que yo debo describir que está ocurriendo en la superficie articular, referido a los puntos de contacto. Entonces, independiente si es una convexa sobre una cóncava o viceversa, o plana, porque sus dos superficies planas también pueden girar una sobre otra, plano, plano y agüero. Y eso también es un giro. Entonces, el describir los puntos de contacto es característica de la artrocinemática. Esto es la translación o deslizamiento. Ya, el deslizamiento normalmente para las superficies planas, pero también cualquier otra superficie articular. Es más fácil pensar, ¿cierto?, que como una pizarra donde algo coloco mi mano y esto se desliza. Pero también puedo tener una superficie redonda y irregular y hago esto, y esto también es deslizamiento. Estoy deslizando la mano sobre la botella.
Entonces hay superficies que son no solo planas, sino que también convexas o cóncavas que se pueden deslizar. De hecho, el ejemplo es así. Mi mano que es cóncava, la superficie que es convexa de la botella, es cóncavo sobre convexo y está deslizándose. Concavidad sobre convexidad. Pero puedo hacer lo mismo moviendo la botella. Entonces, o sería también lo mismo así. Convexidad sobre concavidad. Ahora, para que la botella, ¿cierto?, no se salga de mi mano, porque puede seguir rodando, aparece este movimiento de deslizamiento, translación. Entonces, si sigue rodando, se puede salir de una superficie articular. Y para que no ocurra, puede rodar y puede deslizar también sobre la misma superficie. Entonces aquí hay dos movimientos, puede rodar, pero también puede deslizar y pueden ocurrir simultáneamente. Y eso es lo que hacemos en todas nuestras articulaciones. Por algo al movernos no nos luxamos fácilmente. Ya van a haber tejidos blandos que seguramente van a contener estos movimientos excesivos, ligamentos, cápsulas articulares, músculos o topos óseos, que también pueden bloquear que alguna articulación se desarticule o se luxe. Por lo tanto, esta astrocinemática nos va a permitir reconocer cómo es que una articulación se mantiene estable, entendiendo cómo se conservan y se mantienen los puntos de contacto al moverse esta articulación. Entonces se ocupa el giro o spin, la oscilación que se convierte en rodamiento, el deslizamiento que es finalmente la translación, y aparece este cuarto que en realidad no es un movimiento automático o fisiológico o normal. El primero sobre todo, el que es de tracción. Tracción significa separar dos superficies articulares. ¿Ya? Y estamos diseñados en nuestro organismo para no hacer eso. Todos los músculos, una vez que se contraen en torno a una articulación, la coaptan. ¿Ya? No hay ningún músculo que se contraiga que separe superficie articular. Todo lo contrario. Están hechos para coaptar, para que vaya a estabilizar una articulación y dé el movimiento apropiado. ¿Cómo se escribe? ¿Coaptar? Coaptación. ¿Coaptación? Sí, coaptación. Por lo tanto, existe este movimiento astrocinemático llamado tracción, pero que es generado por fuerzas externas, o un operador o un tratante. Y la compresión, esa sí es fisiológico porque los músculos se contraen para mantener dos superficies lo más pegadas posible. El ejemplo más clásico es el grupo de manguito rotador en torno al hombro, que son 4 músculos, toman la cabeza del húmero y la comprimen contra la escápula. Y eso es lo que les van a permitir dar una buena estabilidad para que todo el brazo se pueda mover. La tracción es distinto. La tracción es separar superficies. Entonces yo puedo tomar el casco y llevar mi antebrazo en esa dirección y separar las superficies articulares. Entonces pero eso es manipulación, pues eso es dependiente, ¿cierto?, de una fuerza externa o tratante. Ahora, el problema de las tracciones o de las separaciones de esta superficie es que seguramente ya los contactos entre superficies ya no van a estar. Por lo tanto, la astrocinemática no se puede describir. No va a haber rodadura, no va a haber deslizamiento, no va a haber giro, ¿ya? Porque finalmente separaste las articulaciones. Profe, con relación a eso mismo, siempre una tracción entonces va a ser debido a un agente externo. Claro. Entonces, son estas 3 formas en cómo se mueve la articulación. Entendiendo que son las superficies las que hay que detectar. Sí, algo está dando la corriente ahí, pero no sé qué. Mientras esto no se apague. Entonces, la superficie, y ahí me detengo porque es súper importante saber que ustedes están describiendo superficies que están en contacto, independiente de la forma que ustedes puedan ver. Giro significa que yo tengo una superficie arriba, otra superficie abajo, y es un punto abajo que me sirve de referencia para que se apoye un punto arriba, y ahí se mueva.
Después, ya ese primer caso, el giro. El rodamiento es que yo tengo varios puntos de una superficie moviéndose sobre varios puntos de otra superficie. Y eso es rodar. Este tocará con este tocará con este, y así sucesivamente, porque los puntos de contacto van variando al rodar, como una rueda en la calle. Y el tercer caso, que es el deslizamiento, hay en la superficie, en una que está allá arriba, constante, mientras que la superficie de abajo es la que va recibiendo ese punto de contacto, y a medida que este avanza en esa dirección va cambiando los puntos de contacto en la superficie opuesta. Pero este siempre se va a mantener como el único punto de contacto en un deslizamiento. Esto genera roce, fricción. ¿Ya? Este no. Este sí. Pero generalmente concentrado en un solo punto. ¿Sí? Entonces, eso mismo que yo lo he dibujado convexo arriba, cóncavo abajo, puede ser exactamente invertido. Puedo tener un punto arriba, un punto abajo, y esto también va a girar, puede seguir girando. Y aquí es cuando uno va a decir, pero ¿cómo? Si la rueda es redonda, la pelota es redonda, y eso es lo que rueda. Bueno, una concavidad también puede rodar. Esta superficie que es cóncavo arriba, toma este punto de contacto y toca acá, y va a moverse en esa dirección, tomando este punto de contacto, tocando aquí, y así sucesivamente. Porque rodar es un término para los puntos de contacto, no para describir la forma de la superficie, que es lo que uno está acostumbrado a decir en el día a día. ¿Ya? El neumático va a rodar, la bicicleta va a rodar, la pelota va a rodar en el suelo, ustedes van a rodar en el suelo. ¿Sí? Por lo tanto, esta parte es la que uno tiene que entender, que los puntos de contacto definen la astrocinemática, no la forma de la superficie. Y lo mismo acá. Yo puedo deslizar una concavidad sobre una convexidad. Sería lo mismo tomar esta superficie y ir moviéndola en esa dirección, cambiando los puntos de contacto. Entonces, hasta el momento el ejemplo fue que yo empecé a mover siempre aquí la convexidad sobre una concavidad, y acá fue al revés, mover una concavidad sobre una convexidad. ¿Ya? Entonces, girar, por ejemplo, ahí una estructura sobre un punto de contacto. En el rodamiento, por ejemplo, en la mesa, se coloca de referencia estos dos lápices para saber que a medida que avanza la rueda para allá, va cambiando los puntos de contacto sobre la mesa. Arriba y abajo tocan en distintos puntos. Y este de acá, ese triangulito rojo, refleja el único punto de contacto entre este lápiz y este otro lápiz. Entonces la mesa pasa a tener más puntos de contacto, pero arriba solo ese. Por eso es la fricción. Y por eso la fricción. Entonces eso es lo que a grosso modo va a ocurrir en las superficies articulares. ¿Cómo última? El último es donde en el pequeño triángulo que está ahí, ese se va a mantener constante sobre la mesa, y la mesa entre este lápiz y este va a ser la que le van dando distintos puntos de contacto. Es así, a ver si se reproduce. Aquí. Bueno. En el primero entonces va a dejar el punto fijo y va sobre sí mismo. En el segundo, rueda. Punto fijo arriba, punto fijo abajo. Ningún punto fijo. Un punto fijo arriba, pero siempre distintos puntos de contacto abajo. Bueno, sí, sí,
O sea, en el tercero es como la superficie convexa es la que tiene más puntos que la... Y el tercero, o al revés. La cóncava tiene más... porque se mueve de arriba y de abajo. A diferencia de la convexa tiene uno solo y la cóncava tiene uno. En este ejemplo, ¿Sí? claro, porque ahí voy a deslizar Claro. convexidad sobre concavidad. Pero aquí recuerda que es el punto de contacto lo importante. Un punto de contacto de una convexidad también puede estar dado en una concavidad. ¿Sí? Entonces hay superficies como esta, que es la femorotibial. El fémur arriba, la tibia abajo, para entender que el fémur tiene en su epífisis distal, que es la porción más caudal o inferior, redonda, en sentido antero-posterior. Los cóndilos femorales estos van a tener esta forma, como dos pelotitas juntas. Entonces, se va a rodar y deslizar y a girar sobre la tibia, que es más angosta. Entonces, es como tener entonces un cóndilo del tamaño de un puño, pero 2 dedos de ancho de tibia. Entonces, esto va a ser prácticamente el doble. Significa que para mantener el fémur sobre la tibia, va a poder rodar, pero si sigue solo rodando, sin deslizar, sin girar, se va a caer fuera de la tibia. Y por lo tanto tiene que recorrer ciertos grados en rodadura, pero también avanzando en deslizamiento, Como cuando patina la rueda del auto, ¿no? como cuando patina la rueda del auto. Exacto. Ahora, en el caso del fémur, y como en muchas articulaciones, los dos cóndilos no son simétricos, no son iguales. Esto va a ser como manejar un vehículo, pero con un aro 20 en un lado y un aro 15 en el otro. Entonces, en el momento en que le toca rodar, la pregunta sería, ¿cuál va a rodar más distancia? El pequeño, el menor. El pequeño, Sí. ¿seguro? El menor que menos. Por el área que toca. El mayor, si tenemos el área que toca, el mayor va a tocar más área. No, era el menor, está bien. Ah, ya. Me hizo... ¿Por qué? Porque usted me tiene que haber dicho, efectivamente, el menor va a rodar más y el grande va a rodar menos porque va a tener que deslizar antes. Porque como es de un radio más grande, al hacer un giro ya básicamente puede haber avanzado más del doble del otro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a tener que rodar y el otro todavía le queda chiquitito, le queda por rodar más, le queda todavía tibia, va a seguir rodando. En cambio este, que es una rueda más grande, puede al girar un poco, al rodar un poco, salirse rápidamente. Entonces tiene que el grande rodar, pero ya comenzar a deslizar en el sentido opuesto, porque tiene que deslizar hacia atrás para mantenerse sobre la tibia. ¿Pero por eso sale la rótula? En parte sí, porque finalmente cuando se rota lo que es el fémur o la tibia, le da más espacio o menos presión a la patela y encuentra que hacia el lado es fácil salirse. Aunque la mía no se sale para el lado. ¿Se sale hacia arriba? Eso es raro. Entonces, eso va a ocurrir cuando un cóndilo, si ya vimos que el cóndilo grande va a rodar y tiene que deslizar antes que el chiquitito, eso significa que va a empezar a hacer esto. Este que se tiene que ir para atrás, y eso que pasa con el eje del hueso. Gira. Y ese es el spin. Entonces ocurren esos tres movimientos simultáneamente. En el caso de tener una tibia fija, por ejemplo, estoy sentado y me pongo de pie, eso es una extensión de rodilla. Profe, o sea que el cóndilo mayor está medial. Sí. Exacto. Buena deducción. Pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, importante es saber que si en caso de que se mueva una convexidad sobre una concavidad, porque la tibia está fija, estoy moviendo los cóndilos femorales, el rodar es hacia adelante en el movimiento de extensión, y para que no se salga por delante tiene que comenzar a deslizar hacia posterior. Ahora el caso inverso, la tibia es la que se va a mover y el fémur es el que se va a mantener fijo. Entonces es como estar de pie y hacer la flexión de rodilla. Entonces el fémur se queda fijo
Y ahora es la concavidad la que se mueve debajo de la convexidad. Y aquí ocurre algo distinto al anterior. Entonces, parto en flexión y realizo la extensión. Y ahí va a pasar que desliza hacia adelante, pero también yo sé que cuando muevo concavidad, ¿ya?, va a rodar en la misma dirección del movimiento. Entonces, al extender la rodilla, los puntos de contacto de la concavidad, que es la tibia, van a tocar distintos puntos de contacto del fémur. Y ahí es rodar en esta dirección, que es la misma del movimiento. Entonces, desliza hacia anterior en la extensión, cuando es cóncavo bajo convexo, y el rodar, que significa los puntos de contacto van cambiando arriba y abajo, también van en la misma dirección del deslizamiento. Entonces la regla es, cuando yo muevo convexo sobre cóncavo, rodar y deslizar son en sentido opuesto. Porque ruedo hacia adelante, pero tengo que deslizar hacia el lado opuesto. Cuando muevo cóncavo bajo convexo, el rodar y deslizar son en la misma dirección. Entonces, y esa es una regla, que después obviamente se lo voy a mostrar, y se llama tal cual, regla cóncavo-convexo. Y de las 6 articulaciones sinoviales o móviles que tenemos, que son todas menos una es plana, todas son ligeramente cóncavas o ligeramente convexas. La única que no es así es la plana, que se llama artrodia, y está presente en muchas articulaciones, por ejemplo, como las facetarias a nivel de columna. Entonces, de 5 tipos de articulaciones sinoviales o llamadas diartrodias, todas respetan esta regla para sus movimientos artrocinemáticos. En el primer semestre me acuerdo haberles mostrado las generalidades y la clasificación, ¿se acuerdan? De la Ah, relación, no. sí, que otro. Ya, son 6. Se llama elipsoide o condilia, esferoidea o enartrosis, troclear o bisagra, trocoide o pivote, silla de montar o celar, y la sexta que era la plana, artrodia. Entonces, de esas que les mencioné, menos la última, son todas, ya sea o convexo, cóncavo, cóncavo, convexo, pero tienen esta ligera diferencia en la superficie. Era elipsoide o condilia, enartrosis o esferoidea, trocoide o pivote, silla de montar o celar. Celar, tal como suena, S-E-L-A-R, o a veces lo encuentran con 2 L's, como sellar, pero es celar. ¿Y el troclear cómo se llama? O bisagra. ¿Y el esferoide? Esferoidea. Enartrosis. En la misma imagen, pero de otra forma. Porque esta imagen, si mal no recuerdo, no sé si es del Nordin o del Miralles, que son textos de biomecánica. ¿Ya? Porque no van a aparecer en textos de anatomía. ¿Ya? O de, sí aparecen en fisiología articular o biomecánica. ¿Ya? Para que, si quieren ver esta misma imagen, hay 2 textos, el Nordin o el Miralles, no me acuerdo de cuál lo saqué. Son de biomecánica aplicada. Y explica lo que están viendo, la regla cóncavo-convexa. Lo mismo, tibia fija, fémur móvil, y el otro lado, fémur fija, tibia móvil, haciendo, en este caso ambos, la extensión de la rodilla. Entonces, si yo estoy sentado y me voy a poner de pie, mi rodilla está haciendo extensión. Entonces pasa de esta posición, así, y empiezo a ponerme de pie y tengo que rodar en esa dirección, pero también tengo, para no salirme por delante de la tibia, tengo que empezar a deslizar hacia atrás. Y eso es lo que ocurre acá. Y por la diferencia del tamaño de los cóndilos, va a tener que rotar sobre el eje a lo largo del hueso. Lo mismo allá, pero en este caso se está moviendo la concavidad bajo la convexidad. Parte en flexión y se desplaza rodando, porque, repito, rodar
es describir los puntos de contacto que van cambiando. Tratar de sacarse de la cabeza que algo redondo es lo que rueda solamente. Es la concavidad, en este caso, la que va cambiando los puntos de contacto bajo la convexidad. Y Pero, van teniendo la misma dirección. cuando uno sube una escalera, ¿cuál de los dos movimientos se...? ¿Cuál cree? La Es la llave. Mm, segunda. Porque si en este caso la tibia está fija, no va a poder subir la escalera. ya. Salvo cuando ya tienes el apoyo, de hecho, no estás Pero ahí moviendo alternamente. Pero, sí, porque si al tú- subir si tú también subes un moví el peldaño. fémur. Pues. Perdón, Entonces, perdón. si tenemos un peldaño y subimos, se convierte en esto. ¿Y qué hacen los dos, profe? ¿Extensión y Es lo que estoy explicando. Ah, Entonces si sube un peldaño, Bueno, pero está bien, estás pensando a la misma velocidad que uno y más rápido. Entonces, si uno sube un peldaño, el pie ya pasa a ser una tibia estacionaria. Y ahí hago ligera extensión. Bien, súper. Entonces, la otra ya le toca, en el momento en que tiene que dar el siguiente peldaño, extender y pasa a ser así. Entonces, de forma alterna, van ocurriendo las dos cosas. Bien, están pensando. Bueno, ¿a quién se le ocurrió utilizar esto como fundamento para la manipulación articular? Fue Cantel. Canter. Identificó que si estos son movimientos que ocurren normalmente en una articulación, ¿por qué no utilizarlos para manipularlos y restaurar rango de movimientos perdidos o tratar de estirar o elongar tejidos que estén acortados, como pueden ser cápsulas, como pueden ser ligamentos, y facilitar a la larga los movimientos en cualquier restricción o patología que afecte el movimiento? Entonces, estos movimientos automáticos que ocurren dentro de una articulación, que son cinemáticos, los denominó el juego articular. Y finalmente confiere que el juego articular son estos pequeños movimientos en las superficies de contacto que ocurren normalmente, pero que ahora él los va a ocupar para restaurarlos en caso de que estén ausentes o estén limitados y así generar un tratamiento. De ahí aparece lo que es la terapia manual. ¿Ya? Y que das y sientas las bases para muchas de las manipulaciones articulares. ¿La terapia qué? Manual. Terapia manual ortopédica. ¿Ya? Y de ahí nace también la osteopatía, la quiropraxia y todos los que como enfoques terapéuticos se han dedicado a manipular articulaciones. ¿Ya? Entonces ahí se puede ver la animación de una flexión y extensión de rodilla, bueno, sin la patela que les falta. Pero acá está la patela deslizándose sobre la tróclea femoral. Entonces los movimientos del juego articular son a veces muy pequeños, difíciles de percibir. En la patela que se ve acá, que se está deslizando en esta vertiente o tróclea femoral, en un momento en que la patela se desliza, porque cuando hacemos flexo-extensión, la patela está haciendo esto. Mi mano es la patela, entonces está haciendo el cuádriceps, se contrae y lo lleva hacia arriba, después ahí hacia abajo, así, ¿sí? Bueno, la patela no está moviéndose en torno a un eje fijo y haciendo esto, sino que por la irregularidad que tiene la superficie de la tróclea femoral, la patela le toca hacer esto, seguir la irregularidad de la superficie, deslizamientos laterales. Y esos deslizamientos son movimientos artrokinemáticos. Por lo tanto, esos deslizamientos son normales y debo, en caso de que estén diferentes o ausentes, recuperarlos. Entonces se tomará la patela, se manipulará, se llevará hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, según la determinación dónde está la restricción. ¿Ya? Entonces, si es para la patela, imagínense que es para también todas las articulaciones. Entonces, aquí. Entonces, cuando se evalúa, por ejemplo, la patela, bueno, ahí está deslizando hacia arriba y hacia abajo, obviamente comparando contralateralmente, porque es la única referencia que voy a tener, para ver si hay diferencias en uno u otro lado. Obviamente comparo
el lado que le duele y el lado que no le duele, o el lado que tiene mayor restricción con el lado que tiene menos restricción. Y también se utilizan para generar tratamientos. Entonces, aquí en el tobillo lo que está haciendo dos cosas. Si se fijan en la manipulación, está fijando la tibia por un lado y desplazando desde el calcáneo hacia anterior. Y en otra secuencia del mismo video, lo que va a hacer es mover la tibia y fijar el pie sobre la camilla. Fíjense entonces cómo lo hace. ¿Es una tracción? A ver, déjame que reproduzca el video. Sí. Pero es deslizamiento cuando hace esta cizalla, que finalmente hace direcciones opuestas. Eso puede involucrar tracción para separar y luego hacer deslizamiento. Entonces no lo quiere reproducir más. ¿No? Ok, ahí sí. Entonces, bueno, ahora en esta secuencia el pie está fijo sobre la camilla y lo que va a realizar es deslizamiento posterior de la tibia sobre el talo o sobre el astrágalo, que es el primer hueso del pie. Entonces ahí con la mano empuja hacia atrás y está haciendo el deslizamiento posterior. Y en este caso la tibia o la pierna la mantiene sobre la camilla y está desplazando desde abajo el hueso también en sentido opuesto. Entonces la forma de esa articulación es así. Pongamos que el pie está así. Entonces está la tibia y la superficie inferior de la tibia es así. Y el primer hueso que le toca articular es el talo o el astrágalo, cuyo hueso que tiene debajo es el calcáneo. Y después viene el resto del pie hacia adelante. Es como el dibujo del caballo así, del meme. Bien, partió bien la colita y después la cabeza, no sé. Pero para que entiendan lo siguiente. Entonces, si tengo una tibia que está acá arriba y un talo o astrágalo que está abajo, lo que está haciendo es cizalla entre estas dos superficies articulares. ¿Sí? Pero ¿cómo son las formas? Es lo que tienen que ustedes observar. Esta es cóncava y esta es convexa. Entonces, para manipular el astrágalo, el talo y la tibia, necesito saber cuál es la que voy a mover primero para aplicar la regla cóncava o convexa. Entonces, pensando que este individuo se sometió a esa manipulación porque necesita recuperar flexión plantar. Necesita que el pie con un eje que está en ese hueso haga flexión plantar. ¿Sí? Que se ponga en punta de pie. Entonces hay dos manipulaciones, la regla cóncava o convexa, movilizando cualquiera de los dos lados. Voy a mover primero la tibia. Entonces el pie lo dejo fijo sobre la camilla y la regla que tengo que aplicar es cóncavo sobre convexo. ¿Y qué dice la manipulación? Deslizar y rodar, ¿en qué sentido? ¿En el mismo sentido del movimiento? No. ¿O en el sentido opuesto? En sentido opuesto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando el terapeuta tenga que mover la tibia, ¿no? Lo que tiene que hacer es mantener el talo fijo, ¿ya? Y de hecho me lo dijeron al revés, me dijeron opuesto. Sí. No, pues es en el mismo sentido. Cuando es cóncavo. Cóncavo bajo convexo. Sí, pues cuando es cóncavo. Entonces cuando es cóncavo con convexos, al mover concavidad en la misma dirección. Entonces, si yo necesito recuperar plantiflexión, necesito entonces ir hacia posterior del pie, haciendo que la tibia vaya en rodamiento y en deslizamiento hacia posterior, porque la flexión plantar es hacia posterior. Entonces hago la manipulación empujando la tibia de aquí para acá. Ahora, si yo quiero mover el talo o el astrágalo para seguir recuperando la extensión o la plantiflexión,
ahora tengo que saber que esto es convexo y esto es cóncavo. Entonces ahora la regla dice que tengo que hacerlo en sentido opuesto. Entonces lo que va a hacer aquí es tomar el talón e irse en dirección opuesta al movimiento. Por lo tanto, lo que va a hacer es, en el momento en que toma el talón, va a deslizar, pero también va a rodar, ¿cierto? Y van a generar los movimientos en sentido opuesto. Y va, cualquiera de las dos manipulaciones, de todas maneras, lograr ganar rango para la plantiflexión. ¿Ya? Entonces, la artrocinemática permite manipular una articulación sin hacer el movimiento osteocinemático. Entonces, en vez de tomar el pie y yo forzar la plantiflexión, sé que para que estos tengan éxito, necesito mover artrocinemáticamente primero. Vamos a hacer esto en el laboratorio con los compañeros. Vamos a luxar, subluxar, elongar. De hecho, con estas manipulaciones se logra, incluso previo a una elongación, obtener mayores rangos de movimiento. Profe, esta manipulación debería hacerse en una 15, en una operación. Generalmente cuando ya hay tejido cicatricial o ya se recuperó un tejido dañado y hay que recuperar su elasticidad, ahí es cuando se puede intervenir. Bien. O en el momento que se llama periodo plástico, cuando ya está recién terminando el periodo de cicatrización, ahí es cuando conviene hacerlo. Bien. Entonces la regla ya lo tienen claro. Entonces cuando dice que como que en el caso del todo, cuando tengo que hacer el movimiento de cóncavo, o sea, convexo sobre cóncavo, ahí es contra el movimiento, tengo que deslizar hacia adelante y rotar hacia atrás. Claro que es así, porque es convexo sobre cóncavo. Sí. La regla dice que tiene que ir en sentido opuesto. Sí. Entonces, ruedo en la misma dirección, pero deslizo en el sentido opuesto. Para poder esto que obtenga rango en esa dirección, ¿cierto? En esa dirección, rueda en el mismo sentido, pero desliza en sentido opuesto. Y así recupero rango movimiento. ¿Sí? Pero si muevo cóncavo sobre convexo, para recuperar este rango, tengo que rodar, pero además deslizar en el mismo sentido del movimiento. Entonces, hasta el momento, ¿eso lo entienden? ¿Sí? Sé que se les va a olvidar mañana, porque mientras no lo apliquen, no lo van a entender. Sí, igual está complicado entenderlo, pero se entiende. ¿Qué pasa? Que cuando vean las articulaciones en el laboratorio, porque yo estoy seguro que ya la otra semana, ya hoy día lo volví a hinchar acá, la otra semana sí o sí van a tener la oportunidad de ver un hueso coxal, una tibia, un fémur, y van a estar todo el rato así. ¡Oh! Convex. ¿La otra semana? Convex. ¿La otra semana o esta semana? Esta semana. Entonces, ¿Y si estamos Laboratorio. ¿ah? ¿puedo entrar con esto? Sí, hasta el momento no se lo voy a exigir porque quiero estar seguro que pasen la llave. Entonces, hasta el momento eso lo entiendo. Y ahora le voy a agregar otro componente que les va a complicar la vida. Porque cuando ustedes pretendan deslizar una articulación, no siempre va a ser solo en sentido opuesto de forma paralela. ¿Qué quiere decir? Que las líneas o que los puntos de contacto que se establecen sean simétricos, o sea, que van a deslizar así. Lo que tienen que ahora
considerar, esta es la aplicación de la regla cóncavo-convexa de nuevo, que ya lo entendieron, es que, recuerda otra vez, así como, No se nos puede olvidar. ¿ah? Me mandó el profe. Esta sí, está de la misma clase 1, en la misma diapositiva. Cóncavo convexo por Para esto. Entonces, cuando yo quiero mover concavidad o convexidad, entendiendo ya la regla, me aparece este concepto de plano de tratamiento, que es el plano donde yo debo deslizar para evitar las compresiones excesivas en la superficie articular. Entonces, significa que todas las articulaciones móviles tienen un eje, eso ya lo saben. Entonces, normalmente los ejes siempre están en el centro de la convexidad, en todas. Si se va a mover cóncavo o convexo, no importa, el eje de movimiento ocurre ahí. Lo mismo acá, el eje siempre va a estar ahí en el centro de la convexidad. ¿Sí? ¿Dónde por qué le ejerce ahí presión? Ya vamos para allá. Vamos para allá. Entonces, el plano de tratamiento, antes, para que es lo que está empleando allá, dice, pasa por la articulación y es perpendicular a una línea que va del eje de rotación a la superficie convexa, a la parte más profunda de la concavidad. Lo que está diciendo es, ok, un punto aquí, en el centro de la convexidad, al punto más profundo de la concavidad, trazo una línea, y esa línea, a partir de ella, trazo una perpendicular. Y descubro entonces cuál es el plano que me va a dar donde yo debo hacer el deslizamiento. Por lo tanto, los planos de tratamiento van a poder evitar compresiones o roces innecesarios en algunas partes del hueso cuando no se reconoce el plano de tratamiento. Porque si el plano que yo no defino como tratamiento o no logro identificarlo y deslizo así, va a ocurrir que, al no saber que existe un plano de tratamiento, toda esta parte del hueso, ¿dónde se va a comprimir? Aquí. Entonces, si yo quisiera deslizar en esta dirección sin haber logrado identificar el plano de tratamiento, voy a estar comprimiendo esta parte de este huesito contra esta. Y puedo fracturar, puedo erosionar, ¿ya? Dañar la articulación. Porque el deslizamiento busca que en la mayor parte de la superficie no existan estas compresiones innecesarias. Y lo mismo allá. Si la línea del centro del eje acá, aquí, efectivamente me da 90, entonces yo sé que puedo mover en esas direcciones. Pero si no identifico el plano de tratamiento y empiezo a deslizar en esta dirección, lo mismo va a pasar. Voy a comprimir toda esta parte de este huesito contra esta parte del hueso. Profe, ¿cómo identifico el plano de tratamiento? Un punto que va en el centro de la convexidad. No, pero es que pensé que era... No, pero mira, escucha. Es que estaba como pensando... Un punto en el centro de la convexidad. Un punto en la parte más profunda de la concavidad. Ya, pero lo que me refiero es cómo lo aplico, o sea, el paciente va a tener alguna... Es que no sé cómo aplicar Como no vas a poder ver la superficie, Eso es. vas a tener que primero estudiar anatomía, luego manipular para percibir los contactos, y segundo o tercero, yo sugiero siempre pedir una imagen antes de manipular. Ya, eso era... Porque no todos van a ser igual que la pieza que ustedes van a ver en el laboratorio. Ya, ese era mi- Pero se puede evaluar, se puede sentir, ¿ya? Cómo probablemente un cóndilo es más grande que otro, o cómo, ¿cierto?, una articulación cóncava es ligeramente más plana. Eso se percibe en el movimiento, porque imagínate que una superficie te dicen que toda la vida es así, pero resulta que en una persona te encontraste que es más abierta. Claro, Y no va a tener la radiografía para verlo, pero vas a sentir que al hacer un movimiento rueda más y comienza a rodar y no desliza porque encuentra más superficie donde rodar.
Entonces vas a sentir cómo una articulación rueda y cómo también se desliza. ¿Ya? Y eso es lo que va alterando finalmente la movilidad de una articulación. Entonces, primero anatomía, segundo estos conceptos, tercero le pido la imagen como referencia en caso de ser necesario y después metí la manipular. ¿Ah? No, la imagen es como de apoyo más que nada, porque primero tienes que con tus manos evaluar. Y si el paciente, por ejemplo, tiene el hueso en mal estado, tiene, no sé, ¿cómo es? Artrosis, artrosis. Sí, que eso se puede evaluar, porque el primer signo frente a una degeneración de la superficie es el dolor. Entonces, si hay rangos de dolor, hay formas de evaluar si es dolor articular, si es dolor por restricción de cápsula o por dolor muscular. Cada dolor es diferente. Ahora, ¿en qué sentido? Por ejemplo, cuando yo hago una abducción y tengo una artrosis de hombro en glenohumeral, basta con que el movimiento yo le haga una tracción y cuando es causa articular, eso la alivia inmediatamente. Pero si es causa muscular, esa tracción de pegar la superficie, el dolor puede seguir activo porque el músculo igual sigue en contracción. Entonces, si el dolor mantiene con la tracción, digo, ok, descarté que la superficie estuviera mal. Y articular, y capsular o ligamentoso, inhibo la contracción muscular, genero tracción de la superficie y me quedo solo con la tensión de las cápsulas o de los ligamentos. Y ahí es cuando se hace asistido 100%, por parte del operador, por parte del tratante. ¿Ya? Porque si yo quiero evaluar si es muscular, le pido que él ejecute la acción. Si es articular, bueno, yo quiero una tracción y también le puedo solicitar que siga contrayendo. Pero si es capsular o ligamentoso, inhibo la acción muscular yo moviendo el segmento y puedo generar la tracción y evito el factor de la articulación y me quedo solo con el tejido blando que es inelástico, que es la cápsula o el ligamento. Entonces, la aplicación del plan de tratamiento es para que evitemos las compresiones excesivas al mover una articulación. Normalmente esto, ¿cierto?, es, como dice aquí, tratamiento. Porque... Sí, pero no era mi duda, era lo que explicó era... ¿Sí? Me expresé mal en mi duda, pero era eso lo que bueno. me sacaba de duda. Entonces, como es tratamiento, esto no va a ocurrir naturalmente en el organismo, a no ser que haya un tejido, ligamento, cápsula que estuviera mala. Porque el juego articular es el que favorece que las articulaciones se puedan mover sin compresión, sin erosión, sin salirse de sus articulaciones. ¿Ya? El giro, el rodar, el deslizar, ¿ya?, hacen que las superficies no tengan estas compresiones innecesarias. Profe, usted dijo que en una lesión muscular se mueve el paciente, algo así, ¿no? Y en la articular uno hace el deslizamiento. Y es que no lo entendí en esa parte. Sí, dije Yo hablo tres- de algo de capsular. Dije tres formas para identificar si, por ejemplo, la restricción de movimiento es articular, de superficie, si es ligamentosa, capsular y si es muscular. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero descartar que sea articular, lo que puedo hacer es una tracción y en ese momento el dolor va a ceder, va a disminuir. ¿Sí? Porque lo que estoy haciendo es separar superficies que están dañadas. Y ahí permito que se lubrique y eso finalmente inhibe el dolor. Cuando yo deseo ver si es muscular, también lo que debo hacer es primero solicitar la activación muscular del paciente, que él contraiga su músculo y ejecute el movimiento. Y a la vez, manteniendo esta separación articular, ya mato dos pájaros de un tiro. Descarto la parte articular y puedo, en caso de que sea muscular, identificar que es daño muscular. Si no es muscular, o sea, claro, si no es muscular y la causa sigue siendo un dolor profundo, puedo generar asistencia total del paciente, inhibiendo su contracción, y yo soy el que hace el movimiento. Por lo tanto, me queda solo, manteniendo la tracción, me quedan solo los tejidos blandos que son cápsula y ligamento. Y ahí se puede manipular y puedo identificar en la evaluación que es un daño seguramente capsular. ¿Ya?
¿Existe algún orden para hacer esa evaluación o depende de la experiencia del tratante? Depende de lo que te va refiriendo el paciente y el orden normalmente es siempre que el paciente haga movimientos activos, después asistidos y después manipulados. O sea, activo que sea propio, asistido que yo mueva el segmento y ya con manipulación significa que yo tengo que generar ya sea otro movimiento astrocinemático, tracción o compresión o restricción de movimiento. Entonces, ya, así quedaría, si se imaginan una articulación que tiene una cápsula. Esta es una articulación tipo que tiene entonces un eje que está puesto ahí, lo mismo que acá en todas las articulaciones. Entonces esto estuviera encapsulado. Voy a utilizar la rodadura de una convexidad y para estirar este lado de la cápsula tengo que hacer el movimiento de sentido opuesto y deslizar hacia el mismo lado donde está el tejido que debo elongar, ¿cierto? Esta es la regla cóncavo-convexo aplicada a estirar una cápsula. Y si muevo la concavidad, rodando esa concavidad, para tensar este lado, el movimiento tiene que ser hacia el lado opuesto. O sea, el movimiento opuesto tensa el lado opuesto. Esto es para rodar y esto es para deslizar. ¿Ah? Pone Miguel. Porque no sé si puede ser el ejemplo del muscular. O sea que en el muscular se le pide a la persona que contraiga los músculos y que él por sí solo haga la acción. Sí. O uno le No, es que él, contrae los músculos y que él haga el movimiento. Que la persona haga el movimiento. Y en el encapsular uno hace la tracción. Claro, y el movimiento, porque inhibes el uso de los músculos para que no se contraigan, para que no le generen dolor, y te queda solo como aviso, como alarma, lo que vas a tensar. Te va a quedar como lo único que estás solicitando es la cápsula o el ligamento. El músculo está inactivo, la superficie está separada. Entonces te queda el resto que estás manipulando. ¿Cómo fijo la articulación? ¿La fijo como sosteniendo, por ejemplo, la articulación más cercana Sí. a esta última, ¿cierto? Siempre vas a mover un lado y el otro va a estar fijo. Como se vio en el tobillo, lo mismo. Hizo las dos cosas. Fijó pie a distal, manipuló a proximal. También hizo la técnica al revés. Y fijó distal y movió proximal. ¿Cierto? Lo hizo invertido. Profe, a mí cuando me hacen las evaluaciones me parece que me hacen los tres puntos, porque me dicen levanten los brazos dependiendo si me evalúan la parte inferior o levanten los brazos y eso lo hago sola. Y después me pone presión, me dice Claro, eso está evaluando la fuerza muscular. claro, ese sería muscular. Y la cápsula por Lo que nunca, claro, eso te voy a decir, nunca te van a evaluar restricción capsular o restricción articular de superficie, porque finalmente ya se sabe. no existe un deterioro de superficies, Claro. es más bien de función muscular. Entonces va enfocado simplemente a valorar tu tono, a valorar tu fuerza y tu rango de movimiento. En caso de que los músculos dejen de usarse o tengan menor fuerza, los acortamientos musculares tienden a ser cada vez mayores por desuso. Por eso que hay que mantener elongación, mantener flexibilidad. ¿Por qué no hago? Ningún quien lo hace. Yo no tengo Casa herrero, cuchillo. ¿Dudas con esto?
Yo creo que la imagen se interpreta bien porque al mover convexidad sobre concavidad, rodando esa convexidad, debo localizar el lado que está tenso y hacia ese lado voy a alejarme con el movimiento. Entonces, toda esta estructura está rodando en esta dirección, ¿cierto? Los puntos de contacto en esta convexidad están hacia acá. Y como es rodar, los puntos de abajo también van cambiando. Y eso va a tensar el lado opuesto. Rodar una convexidad tiene que ser en el sentido opuesto para tensar este lado de la cápsula. Mientras que si yo quiero rodar la concavidad, por lo tanto, los puntos de contacto de esta superficie van cambiando sobre esta o bajo esta, manteniendo la tensión en el lado opuesto. ¿Sí? Y aquí es donde... se juntarían, o sea, sería así. ¿Cómo? El lado de arriba ese estaría, o el lado de abajo. Es como que finalmente tú juntas ahí estos puntos. Se juntan. Claro. Y aquí se están separando. Y ahí queda tenso. Claro. Y acá, donde es el deslizamiento, se ve entonces que este punto se acerca a este y este se está alejando de este. Y eso es lo que hace que se tense la cápsula. ¿Ya? Entonces, deslizar la convexidad ¿ya? Va a tensar el mismo lado hacia el movimiento. Y sería como movimiento así. Pongamos a gente que tiene hombro congelado, una patología común de hombro, donde normalmente la cápsula por delante es la que se restringe. Entonces, gente, las personas que tienen hombro congelado, que es porque se lesionan las cápsulas cuando hacen lanzamientos, entonces los lanzadores de jabalina, los que lanzan pelotas, o lo que sea, al hacer esto, rotación externa, abducción, o sea, ya abducción, ahí la cápsula se estira de tal forma que se puede romper. Y cuando quiere cicatrizar, va a cicatrizar así, hasta que la persona queda con una restricción en rotación interna. Y en aducción, sí. Entonces, ahí es donde se emplea esta técnica. Donde yo no voy a poder tomar el brazo y mover osteocinemáticamente. Es decir, ok, rotación interna y aducción están limitadas, voy a rotar hacia externo y voy a abducir. Luego matáis. Porque el dolor va a ser severo. Entonces, para que pueda rotar hacia externo, yo sé que artrocinemáticamente debo recuperar, rodar y deslizar. Entonces, esto implica que mi cabeza humeral de este lado está haciendo esto. ¿Cierto? Tiene que rodar hacia atrás, pero también deslizar hacia adelante. Entonces voy a tomar el húmero en esta misma posición y deslizar hacia adelante. Que yo sé que es algo que tiene que recuperarse al momento de hacer la rotación externa. Entonces al paciente no le voy a pedir que mueva el brazo, yo voy a tomar el húmero y lo voy a empezar a mover hacia adelante. Me va a decir, oye, pero es que no siento que estoy ganando, porque esto es la artrocinemática, no es la osteocinemática. Yo sé que para recuperar rotación externa tengo que rodar hacia la misma dirección de movimiento, pero deslizar en sentido opuesto. ¿Sí? Entonces ahí es donde ocupo manipulación de húmero con escápula fija y ahí puedo desplazar la articulación. En pocas palabras, ese tratamiento, por ejemplo, vendría siendo como dividiendo el movimiento en sí de la articulación, ¿o no? Sí. Y es un par de movimientos nomás los que estoy empleando, porque después, seguramente para que sea funcional, tengo que empezar a tratar los otros movimientos. No solo rotación externa, sino que extensión y también abducción. Y ahí implicará que tengo que deslizar en otras direcciones, con otros planos de tratamiento. Porque la escápula, para que después lo vean, la escápula no es mirando directamente hacia el lado. Esta escápula no está mirando hacia el lado, sino que está ligeramente rotada hacia adelante, inclinada hacia abajo. Es lo que se llama el plano escapular, que son 30 grados respecto al plano coronal. Entonces, y son como unos 15 o 20 grados mirando hacia abajo. Entonces, es totalmente diferente a que, si uno se lo imagina, apuntando hacia el lado. Porque el plano de tratamiento te va a cambiar. Si deslizar hacia posterior era mi objetivo en esta manipulación que le explicaba, y al tener esta rotación, ya hacia posterior voy a chocar. Entonces digo,
por la forma, la posición de la escápula, que es diferente, tengo que cambiar el sentido del deslizamiento. Ya no es posterior directamente, sino que es posterolateral. Porque si no voy a empezar a estar comprimiendo la glenoide de la escápula y la voy a dañar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo. Entonces, la osteocinemática es el movimiento articular como natural o es el que hace el paciente. ¿A qué se refiere? Es el movimiento. Ah, eso se lo perdió. Sí. Porque llegó atrasada. Esa es la pregunta de antes que llegara. Entonces, la osteocinemática son los movimientos